Continuamos con la siguiente hora de clase hoy en esta hermosa noche. Estamos desarrollando el tópico que tiene que ver con el arma número 10. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? Esta es la clase número 14 y seguimos avanzando sobre este hermoso tema. Si como creyentes no conozco, oiga, los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, tales como redención, remisión y propiciación, y que tales incidentes trajeron como resultado la regeneración, que de ella emanó la justicia y la vida de Dios, que de paso cuando hablamos de la vida de Dios es vida eterna, y de ella emanó la vida de Dios a mí, llevándome a ser su hijo, y por causa de dicha relación pasé a ser, oiga, coheredero, y por la heredad se me fueron transferidos por pacto de sangre toda la, óigame, autoridad, lo que obtuvo Jesús, el carácter, que tiene que ver con el carácter de el espíritu, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión de majestad, el pronunciar el nombre de Jesús. Dígalo como lo diga, en el idioma que quiera. Reitero esto que le acabo de decir, que esto es sumamente importante. Si como creyente no conozco los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, ¿cuáles son esos? Los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. Redención, ¿sí? Redención, remisión. Si yo no sé qué es redención, remisión y propiciación, eso lo vimos en Cristología. Y que tales incidentes trajeron como resultado la regeneración. ¿Qué es regeneración? Vueltos al género original. Que de ella emanó la vida, que es la vida eterna, que es la vida de Dios, llevándome a ser su hijo, y por causa de dicha relación pasé a ser coheredero, es decir, heredero con el que heredó lo que heredó, que esto es lo que yo le acabo de especificar a ustedes, que si agarramos a cualquiera de nosotros y le sacamos una gota de sangre de la oreja y otro del dedo gordo del pie, la misma hemoglobina que hay en la sangre de la oreja tiene que estar en el pie. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo tiene estas posesiones y posiciones, nosotros como cuerpo también las tenemos. El detalle está que desconocer que la tenemos, ¿sí? No aceptar que las tenemos y no caminar en fe nos va a llevar a, aunque las tengamos, no vivirlas ni manifestarlas. Ese es el gran detalle que tenemos como iglesia, hermano querido, como hombres y mujeres que aunque estamos en Dios y en su verdad, en su palabra, parte de ellas nos están dejando ver en nosotros por causa de el desconocimiento, señoras y señores, en primer lugar, y en segundo lugar, la no aceptación. Claro, si desconocemos, ¿cómo aceptamos lo que no conocemos? O lo otro es que aunque conozcamos, no aceptamos lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Lo que la Biblia dice que tenemos. ¿Sí? Autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión que Cristo obtuvo. En el libro de los Hechos tenemos un ejemplo acerca de la autoridad del nombre de Jesús. Es el caso de un exorcista que trató de tomar la autoridad del nombre de Jesús
sin ser constituido ni regenerado, no era hijo de Dios, no era heredero de los beneficios del nuevo pacto. Los exorcistas conjuraron a los demonios en el nombre de Jesús, que profesaba Pablo. Escuche la expresión, que profesaba Pablo, es decir, ellos no lo profesaban. Los demonios dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, es decir, conocemos quién le delegó autoridad, poder, señorío a Jesús y sabemos quién se la delegó a Pablo. Pero ¿quiénes son ustedes? En otras palabras, ¿quién les dio posición? ¿Quién les delegó autoridad a ustedes? Eso está en Hechos 19, 13 al 16. Y todos sabemos lo que le pasó a estos individuos. Si analizamos bien el texto, los demonios lo que quisieron decir fue: conocemos la posición y posesión que Jesús y Pablo tienen, a quien representan. Pero ¿quiénes son ustedes? En otras palabras, ¿quién los llamó y constituyó para ejercer autoridad representando a la persona de Jesús? Por causa de ellos no haber sido regenerados, oiga, constituidos, ni herederos de los beneficios del nuevo pacto, no podían ni debían ejercer autoridad. Ignoraron los derechos y los deberes de la autoridad en relación al nombre. Esto les trajo graves resultados. Salieron desnudos, lo que equivale a un despojo. Heridos, totalmente derrotados. Mi consejo como maestro es: no trates de ejercer autoridad en el nombre de Jesús si no se te ha iluminado las verdades y propiedades del nombre. Cuando Jesús dijo: todo lo que pidiere en mi nombre, lo que quiso decir fue: todo lo que pidieres en mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, yo te lo daré, porque me llevas a mí como representante legal. Pero todo lo daré tiene que ver cuando yo y usted estemos caminando en el propósito de Él y estemos haciendo lo que Él nos mandó hacer, no lo que nosotros querramos hacer. La base bíblica para este texto está en Juan 14, 13, 15 y 16. Y 16, 23. ¿Sí? Juan 14, 13, 15, 16 y 16, 23. Texto que les acabo de dar. Ahora, seguimos con la autoridad del nombre. Al mencionar en mi nombre echarán fuera demonios, lo que quiso decir fue: bajo mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión que le ha sido transferido por causa del pacto de sangre, echarán fuera demonios. Es decir, no tiene acá meramente la expresión Jesús que ver con la autoridad del nombre. Tiene que ver con autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión. No son las siglas o el nombre Jesús, porque hay mucho Jesús. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de el que para nosotros, por causa del idioma en el cual estamos, se le denomina Jesús, que para los griegos es Ipsu y para los hebreos es Yeshua, y así sucesivamente para cada idioma, respetando todos los idiomas que hay y entendiendo el que nos toca a nosotros. ¿Sí? Ahora, entendiendo esa parte, debemos de ubicarnos no en las siglas, sino en la autoridad que el individuo obtuvo, se le entregó por causa de su humillación, el rango que el individuo tiene y goza y disfruta, la majestad que ahora hay en él, el poder del cual goza, la excelencia a la cual él ha sido elevado y la posición y posesión que el individuo tiene y que han sido transferidas ¿a quién? A ti y a mí
por causa del pacto de sangre, por causa del llamado que se nos hizo, uno, a la salvación. Y en el caso de los que estamos llevando a cabo un ministerio, nos hemos preparado, nos hemos capacitado, y por causa de la preparación y la capacitación ya hemos sido enviados. Entonces estamos siendo enviados con un respaldo, porque no hemos salido alocadamente, o es decir, nos hemos lanzado a un ministerio, no, hemos salido por causa del respeto, ¿sí? Y por causa de querer obedecer, porque por naturaleza humana muchas veces nos hemos querido devolver. Pero entendiendo que los que Dios llamó, no hay otra opción sino obedecer, entendiendo que cuando Dios determina escoger a alguien para algo, para otra cosa no sirve, sino para lo que Dios lo llamó a hacer, entonces nos toca que solamente avanzar en fe. Amén. Filipenses 2, 9 y 11, en forma, en una forma parafraseada, lo que quiere decir es lo siguiente: y le dio un nombre, autoridad, es ese nombre, rango, majestad, el nombre es autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, que todo esto indica un señorío que es sobre todo nombre, autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, para que en el nombre que se le dio a Jesús, ¿cuál es el nombre que se le dio a Jesús? Es decir, para que en la autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, del griego Kyrios, para la gloria de Dios Padre. Nota, haciendo una síntesis del desarrollo, el nombre al cual le refiere Filipenses es el señorío que Jesús recibió, que indica su posición y posesión que ahora tiene por causa de la humillación a la que él voluntariamente se sometió. Cabe resaltar que la médula o la realidad central de todas estas verdades que acabo de presentar en relación al nombre está en que, como heredero de los beneficios del reino de Dios, camine en los principios de dicho reino. De nada me sirve el que adquiera todo el conocimiento en relación a los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, que son redención, remisión y propiciación, el que sea heredero de los beneficios de la regeneración, sino camino en una vida de sumisión, sujeción, obediencia, que es relativo a una vida de santidad total, la vida de lealtad ante Dios es un principio inalterable para operar en la dimensión del reino. Apropiándome del nombre de Jesús, reitero, diga como lo diga y exprese como lo exprese, el nombre, aún en diferentes idiomas, si la lealtad y el honor hacia Dios no está por delante, de nada nos sirve el pronunciar el nombre. Es decir, en otras palabras, si yo no estoy caminando en santidad, ¿sí? Por respeto, no por miedo, ¿sí? Por respeto, no por miedo, entonces puedo estar hablando de mi boca, pero no estoy persuadido en el espíritu. Puedo estar solamente repitiendo como un loro porque está escrito aquí y porque debo decirlo solamente, pero si no hay una persuasión de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario,
fácilmente cualquier viento de doctrina en cualquier momento nos va a sacar de curso. Pero cuando yo estoy persuadido, que es más que convencido, entonces las cosas deben funcionar. Porque Dios es fiel a su palabra y Él está vigilante de que su palabra se cumpla, para bien o para mal. Cuando digo para bien, de los que están en fe y caminando correctamente, y para mal, de los que andan mal. Porque algo que sí Dios no puede hacer es mentir. Entonces, si Él no puede mentir, Él no puede estar apoyando lo que no sea verdad, lo que no esté en su palabra como verdad, como tal. Ok, estábamos viendo el arma número 10 y 11, creo, ¿no? 10. Ok. Vamos entonces vamos a ver acá algo que tiene que ver y está tipificado acá como número 12, pero creo que estaríamos hablando de una posición 12, aunque no tiene nada que ver con armas acá. Vamos a ver de unas supuestas posesiones de demonios en los cristianos. La expresión lo dice mucho. Supuestas, ¿sí? Posesiones de demonios en los cristianos. ¿Por qué supuestas posesiones de demonios en los cristianos? Porque es imposible de que los cristianos puedan ser poseídos por demonios. Ok, en ninguna parte de las escrituras afirman que un cristiano nacido de nuevo, que es propiedad de Dios y templo del Espíritu Santo, puede ser posesionado por demonios. El caso que Jesús representa, el caso que Jesús presenta en Mateo 12, 43 y 45, cuando hace referencia al espíritu inmundo, no se refiere al creyente, ya que la iglesia no existía cuando ocurrió ese evento. En este pasaje de las Escrituras, Jesús se está refiriendo al estado postrero de inmundicia en el que caería la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. Como lo sabemos, al terminar Jesús la narración del espíritu inmundo que sale del hombre y vuelve expresa. Así también acontecerá a esta mala generación. Quiere decir que cuando en Mateo 12, 43 y 45 Jesús expresa y habla esto, no se está refiriendo a la iglesia por varias razones. Déjeme que entremos en contexto. Es decir, cuando el espíritu inmundo es echado de un cuerpo en este tiempo en el que estaba Jesús, ¿cómo quedaba la casa? Limpia, barrida, adornada, pero vacía. ¿Por qué quedaba vacía? Porque el Espíritu Santo no había descendido. Entonces la gente que recibió el mensaje de Jesús, que se abrazó a la palabra, quedaron limpios, quedaron adornados, pero vacíos porque el Espíritu Santo no podía morar en ellos todavía. Acuérdense que aquí Jesús todavía no había muerto y resucitado para transferir la vida eterna. Y con todo y que una vez que Jesús muere y resucita y transfiere la vida eterna a los discípulos en el capítulo 20, verso 22 de Juan, el Espíritu Santo desciende 10 días después de que Jesús ascendió a los cielos. Entonces, en esos 10 días, aunque ya habían nacido de nuevo, todavía no eran templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende 10 días después de la ascensión de Jesús al tercer cielo. El caso de ahorita, Ramón, es que una vez que yo le entrego mi vida a Jesús, pregunto, ¿quién me quitó el pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién me dio la vida eterna? El Espíritu Santo. ¿Quién produjo en mí el misterio del cambio, de quitar el pecado y colocar la vida eterna? El Espíritu Santo. Ahora, una vez que el Espíritu Santo hizo este trabajo, inmediatamente se metió a vivir en nosotros. Y como el trabajo es decir, la salvación la compró Cristo con su sacrificio,
pero quien ejecuta la salvación sobre el individuo es el Espíritu Santo. El trabajo es de los dos. Y cuando un trabajo es hecho por dos, ahí hay una sociedad. Y tanto uno tiene derecho, el otro también. ¿Qué le quiero decir con esto? Así como Cristo es dueño y señor de la casa, el Espíritu Santo que hizo la labor también lo es. Y ahí es donde dice el texto que fuimos sellados para el día de la redención. Quiere decir que en la iglesia el Espíritu Santo mora en todos nosotros. Por lo tanto, en un cuerpo donde vive el Espíritu Santo se puede meter, y me van a disculpar la expresión que la voy a usar de eso de los barrios de Caracas, ¿será que en un cuerpo donde vive el Espíritu Santo se puede meter un demonio balurdo? Esa es la expresión de los barrios de Caracas. No, porque le digo algo, los que conocen de cacería, ¿sí? Monte, tigre, perro y animales, es decir, agarre un tigre, lógrelo amarrar o meter en una jaula y métalo en el garaje de su casa, una semana, que el animal defeque ahí, orine ahí, y trate de meter un perro ahí a ver si puede, o trate de meter un burro a ver si puede. ¿Qué cree usted que va a pasar? Donde hay tigre, compañero, no hay burro flojo ni viejo con reumatismo. Es decir, el olor que estos animales expiden a los perros no les produce miedo, les produce pavor. Y a los burros también. Entonces, el Espíritu Santo, que creo que ya hemos visto en las clases pasadas, sí, es el creador de todas las cosas. Es decir, quien trajo a la realidad y a la existencia lo que hoy en día se conocen como los demonios, el que los hizo ser criaturas celestiales, que ellos se permitieron después otra cosa, fue el Espíritu Santo. Es decir, ellos conocen muy bien al Espíritu Santo. Conocen muy bien la obra de humillación que hizo Jesús y la delegación que el Espíritu Santo, la delegación de autoridad y poder que el Espíritu Santo recibió del Padre y de Cristo para hacer la obra que está haciendo. Es decir, en un cuerpo que habita y que vive el Espíritu Santo, ¿quién se puede meter? ¿Quién? Te la pongo de otra forma. Vamos con los que están casados y casadas. ¿Sí? Y si hay una soltera por ahí, hágase la mención que tiene un novio. Las que están solteras por ahí, háganse la mención que tienen un novio. Está usted en su casa. Ahora, no se le olvide esto. Su esposa o su esposo puede ser muy feo, pero siempre tiene una admiradora o un admirador. No se le olvide esa broma. ¿Será que ese admirador o admiradora puede llegar a su casa a pretender enamorar a su novio o a su esposa así abiertamente, tranquilamente, y usted va a estar tranquilo así de brazos cruzados, muy fresco? ¿Ah? Si desde el punto de vista humano usted va a hacer respetar su casa y va a hacer respetar su presencia ahí, porque en su ausencia pues no se sabe, pero en su presencia usted va a hacer respetar su honor. Pregunto, ¿el Espíritu Santo será que es menos que usted? Ok, se recordaron del tigre que tienen por dentro. Ajá. Entonces, ¿por qué creer tal estupidez de que los cristianos podemos ser poseídos por demonios? Es decir, el Espíritu Santo es tan débil que está dentro de un cuerpo y entonces puede un demonio meterse ahí y el Espíritu Santo queda ahí arrinconado. Ok. Entonces creo que estamos claros en esta posición de las supuestas posesiones. Ahora, cuando el creyente en el tiempo de Jesús, la gente que se acercaban eran liberados de demonios, el Espíritu Santo no moraba. Pero ahora, todo hombre y mujer que se oró por ellos fue libre y lo entregamos a Jesús, listo. El Espíritu Santo queda ahí. Ahora, si oramos por el individuo, fue libre y no le entregó su vida a Jesús, ahí sí hay posibilidades de que ese espíritu pueda volver. Porque la casa quedó
barrida, sola, limpia de demonios, aunque no limpia de pecado. Porque solamente los que le entregamos la vida a Cristo quedamos limpios de pecado. Ahora, así también acontecerá, cierra Jesús esa expresión, a esta generación mala, así también acontecerá a esta mala generación, hablando de su momento. Ahora, pregunto yo, ¿Cristo muere? Sí, en el año 33 aproximadamente del cristianismo. Ahora, ¿cuándo es que Israel es penetrada por los romanos y masacrada? En el año 70 después de Cristo. Pero al año 70 después de Cristo, quítele los 33, a ver cuánto le quedaron. ¿Cuánto le quedaron? Creo que quedaron 37, ¿no? Es decir, después de la muerte de Cristo, 37 años después, se cumple esta palabra. Ahora el detalle está, ¿cuánto es una generación? Una generación, eso le acontecerá a esta maligna generación. Es decir, una generación, señoras y señores, son 40 años. Antes de que se cumplieran los 40 años, esta palabra tuvo cumplimiento. Es decir, Israel, por causa de su pecado, de su perversión, no aceptó a Jesús. Estamos hablando de la élite, estamos hablando de la gente que gobernaba, estamos hablando de la gran mayoría de Israel, porque una gran cantidad, Pedro en su primera predicación se convirtieron 3,000, en la segunda 5,000, y eso fue creciendo y multiplicándose, pero no solamente en Israel. Recuérdense que cuando se dio esta primera reunión en Hechos capítulo 2, habían venido de varios pueblos, de varias lenguas, es decir, israelíes que estaban viviendo en diferentes lugares, pero no solamente israelíes, había mucha gente de esos pueblos que vinieron acompañando a los israelíes, tal así como el caso de el etíope, que había venido a Israel, a Israel a adorar y iba de regreso. Así había mucha gente que se habían convertido. Por lo tanto, uno de los detalles es que cuando el Espíritu Santo estaba hablando por los discípulos, hay 3 lenguas de las cuales se hablaron ahí: partos, medos y elamitas. ¿Se recuerdan? ¿De dónde eran estos pueblos? Partos, medos y elamitas. ¿Sabe dónde eran? Iraníes, lo que es ahorita Irán. Por lo tanto, toda esa zona estaba plagada de creyentes. Gran parte de Israel se convierte, sobre todo la parte baja, no la parte alta. El detalle es que la parte alta se ensoberbeció, creyeron y quisieron hacer lo que ellos pensaban que Cristo iba a hacer, pero que según ellos no hizo, que confrontar a Roma y independizarlos de Roma, y Roma vino y los aplastó. Para que se cumpliera que así acontecerá también a esta mala generación. La Biblia dice que nosotros como creyentes somos templo, habitación, casa de Dios y morada del Espíritu Santo. Decir que un demonio puede posesionar a un creyente es estar en total contraste con los valores y las propiedades que tienen y encierran los términos morada y templo. Desde un punto de vista etimológico, pasemos a definir cada uno de ellos para una mayor comprensión del asunto. Morada viene del hebreo oikeo, derivado del oikos, que indica casa o habitación. El término oikeo que Pablo utilizó para referirse al Espíritu Santo como el morador tiene que ver no solo con el que habita, sino con el dueño o propietario de la morada. Esto hace entender desde el punto de vista etimológico que el Espíritu Santo no solo vino a morar en el creyente, sino que es dueño y señor absoluto de la morada. Primera a Corintios 3:16, Efesios 1:22 y Santiago 4:5. Templo. Esta palabra se deriva del griego nao y fue utilizado en el Antiguo Testamento para hacer referencia, oiga lo que viene, al lugar santísimo,
el santuario donde se encontraba el arca del pacto. Levítico 16, 15 y 16. Pablo hace uso de este término para hacer referencia de nosotros como templo, casa de Dios y morada del Espíritu Santo. Primera a Corintios 3:16, segunda a Corintios 6:16, Efesios 2:21 y 22, Santiago 4:5. Si un demonio mora o posesiona a un creyente, tal acción se catalogaría como un tipo de profanación. Pablo en 2 a Corintios 6, 16 y 18 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Pregunto, ¿qué acuerdo puede tener usted, esposa que me oye y me ve, con la amante que su esposo se buscó? ¿Puede haber un acuerdo entre ustedes? Pregunto a los hombres, ¿qué acuerdo puede tener usted con el amante o un amante que su esposa se busque? ¿Podrá haber acuerdo? ¿Y por qué con Dios y los demonios sí tiene que haber acuerdo? Supuestamente, ¿no? Eso es una verdad paralela no para despertarle celos, no, ni sospecha, sino para que reflexionemos sobre el caso. Ahora mira lo que viene. Cuando en el lugar santísimo se construyó y se constituyó, Dios estableció algo. Que al lugar santísimo iba a entrar ¿quién? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una sola. Y el tipo tenía que hacer una serie de rituales y tenía que llevar un tipo de vestidura y tenía que hacer una serie de ceremonias. Si este individuo entraba a ese lugar faltándole una de las ceremonias, ¿qué pasaba con ese individuo en el lugar santísimo? Es tanto así que uno de los indicativos que Dios dijo era que el hombre tenía que entrar amarrado con un mecate, que aguantara el peso de él. Si el individuo caía por no cumplirle a Dios todas las normas pedidas por Dios y Dios lo mataba allá adentro, nadie podía entrar a sacarlo. Había que jalarlo por el mecatillo, compañero. Por lo tanto, no podía hacer cualquier mecate. Porque si el tipo era gordo, tenía que aguantar la pela, tu sabrón, y los otros jalando desde afuera. Ahora, si Dios fue tan celoso con su lugar santísimo terrenal, ¿cómo cree usted que es ahora con su nuevo lugar santísimo? Porque el lugar santísimo que aquella vez hubo dentro del templo, ese lugar santísimo ahora somos nosotros. Porque en aquel lugar se decía que Dios habitaba. Amén. Ahora pregunto, ¿a dónde es que Dios habita? En nosotros. Ahora la pregunta es, si allá no podía entrar el hombre, si no le cumplía a Dios todos los requisitos, ¿va a poder un mísero demonio entrar en la vida de un creyente donde mora el Espíritu de Dios? Analicemos ese detalle. Ahora, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Si retrocedemos unos versículos específicamente al 14 y 15 del capítulo referido anteriormente, hallaremos un principio en el que se da un contraste total. El verso dice, ¿y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Nunca podrá haber tinieblas donde hay luz. Las tinieblas no prevalecerán ante la luz. Juan 1:5. El verso siguiente dice, esto debe ser primera de Juan, ¿y qué concordia Cristo con Belial? El término concordia viene del griego sinfonéis, de donde se deriva el castellano sinfonía, sinfónico, que indica armonía al unísono, en una total tonalidad.
La sinfonía tiene que ver con el acuerdo, con el concentrar, convenir con lo común. Jamás estas características se podrán dar entre Cristo como representante del reino de la luz y Belial, Satanás, como representante del reino de las tinieblas. Según lo que hemos analizado, un creyente jamás podrá ser posesionado por un demonio. Puede ser influenciado, pero jamás podrá ser posesionado. Debemos aclarar que una influencia puede presentar rasgos como una posesión, y es allí donde está el engaño y la confusión de Satanás. Fácilmente una persona puede vomitar, expresar palabras, hacer ciertos gestos, no estar no estar posesionado, sino influenciado. La diferencia entre una posesión e influencia es que en la posesión la persona pierde el conocimiento. En la influencia no. El relato bíblico dice que después que Jesús liberó al endemoniado gadareno, estaba sentado al lado del maestro en su juicio cabal y vestido como no estaba antes. El caso presentado en Marcos 16, 23 en Mateo 16, 23 y Marcos 8, 33, que narra el episodio en el cual Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Está muy aislado de la realidad de la iglesia y tampoco se ajusta a ella. El término Satanás etimológicamente significa adversario, alguien que te lleva a la contraria. Este pudo haber sido el sentido que Jesús le dio al momento, no indicando que Satanás entró en Pedro, porque de paso le digo, creo que ya yo le he dicho varias veces, que Satanás está imposibilitado de entrar en una persona. ¿Sabe usted eso? Los demonios cualquiera puede entrar, pero Satanás no puede entrar en nadie. Creo que yo lo dije, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el individuo tiene un cuerpo celestial. Sí, los demonios sí no tienen cuerpo, pero él tiene un cuerpo celestial como querubín protector. Entonces, los seres que tienen cuerpos celestiales no pueden poseer a nadie, lo influencian, que es otra cosa. Ahora, en este caso, sino en el caso de Pedro, no es que Satanás entró en Pedro, sino que Pedro se movió en una característica de Satanás, es decir, adversario, tratando de llevarle la contraria, en este caso a Jesús, que ya estaba por cumplirse lo que estaba establecido sobre él en cuanto a su entrega a muerte para luego resucitar. En un supuesto que sea lo contrario, y Satanás sí entró en Pedro, que no, es decir, es totalmente descartable. Él no había nacido de nuevo, de eso debemos estar claros, ni había sido redimido de pecado, ni era templo del Espíritu Santo. En conclusión, debemos descartar por completo la posesión de demonios entre los cristianos, señoras y señores. Es un descaro y un engaño y una mentira, una falsedad en la cual he estado presente en servicios donde hacen supuesta liberación en cristianos, haciéndolos vomitar para supuestamente expulsar el demonio que estaba en ellos. Lo irónico del caso es que sí se ve la manifestación de vómito en los cristianos, pero todo esto es producto de la, manipulación del hombre, y en otro caso, la influencia satánica. Ahora pregunto yo, ¿los demonios son espíritu? Sí. ¿Tienen los demonios nido o cama? No. ¿Para qué necesita un demonio? ¿Para qué necesita una persona vomitar para ser libre? ¿Es que acaso el vómito que la persona expulsó es el nido donde viven los demonios, ni que fueran pájaros?
Vamos a ser lógicos, compañeros. Es un espíritu. Bueno, en el ministerio de Jesús y en el ministerio de los apóstoles, presénteme cuántas personas fueron liberadas. Muchas. Presénteme cuántos vomitaron. Ninguno. ¿Y por qué ahora la gente tiene que vomitar para ser libre? ¿Quién sacó eso? ¿De cuándo acá comenzó eso? Dijera el andino, vaya usted a saber. No conozco la historia cuándo comenzó. Pero el modelo es Cristo y los apóstoles. No los hombres y las mujeres que se han levantado. Que quién sabe de a dónde sacaron esa idea. Porque de pasarela le voy diciendo. Los demonios son tan míseros, tan miserables que ni nombre tienen. Pero ahora tenemos el poco de ministros poniéndole nombre a los demonios. ¿Qué demonio de borrachera? ¿Qué demonio de drogadicción? ¿Qué demonio de prostitución? ¿Qué demonio de homosexualidad? Búsqueme en la Biblia dónde tienen los demonios nombre. Como tal. No hay. ¿Quién inventó eso? Los brujos. Pero Changó, ¿cómo es que le llaman los otros? Recuérdenme el nombre por ahí. Changó. De esos nombres que vienen de afuera que, como yo no anduve en ese mundo, desconozco mucho. Ya va, ¿quién le puso esos nombres? Es más, esos individuos ni siquiera tienen realidad real. Porque búsqueme la partida de nacimiento de todos esos bandidos. El libro de acta de nacimiento, ¿dónde están? No hay. Pero vamos a negar la existencia de demonios. No, la estamos negando, pero estamos negando los nombres que le han puesto. Que Santa Bárbara, que el otro, que el otro, que el otro. Entonces, son detalles, óigame, que hay que analizar con profundidad. Ahora, tenemos que ver y estar claro esta parte. Reitero, es un descaro y engaño y una mentira, una falsedad en la cual he estado presente en cuanto a que están liberando y de paso, a veces he sabido pues de algunas iglesias que tenían todos los martes culto de liberación y todos los martes estaban liberando a los mismos. Es decir, los mismos que se endemoniaron el martes pasado fueron los de este y el otro y el otro y el otro, ya va. Y no quedaron libres el martes pasado, ¿ven? ¿Y por qué hay que liberarlos este martes? No entiendo. Supuesto ministerio de liberación. Según el estudio que hemos realizado en relación a la moral del espíritu, a la morada del espíritu y la concordia que no puede haber en Cristo y las tinieblas, se demuestra en lo absoluto que un cristiano nacido de nuevo con la justicia de Dios y el Espíritu Santo de Dios en él no puede de ninguna manera ser posesionado. El problema del caso es que el problema del caso es que estas manifestaciones se están dando en reuniones de hombres que han adquirido cierta credibilidad ante el pueblo y todo lo que hacen y dicen es aceptado por el pueblo con tanta credibilidad, pero cuando lo llevas a la escritura sagrada, pierden fuerza lo que hacen y quien tal acción haga. Amén. Vamos a ver maldiciones ancestrales o generacionales, otro detallazo que tenemos ahí dentro de la iglesia, que de paso se han organizado eventos para ir a romper con las supuestas maldiciones generacionales, señoras y señores. La enseñanza principal de la doctrina que se denomina maldiciones ancestrales está en que las cosas malas que nos suceden son consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. Una lista de cosas adversas se debe a manifestaciones que nos llegaron simplemente por haber venido de una familia cuyo árbol genealógico
fue infectado por la iniquidad. Según esta enseñanza, el árbol familiar de cualquier persona puede ser maldecido por el pasado de uno de sus miembros, es decir, alguien en un árbol familiar comienza la manifestación por medio de la desobediencia. La clave principal de esta doctrina, de los que enseñan esto, se encuentra centrada en la palabra iniquidad. Según ellos, este término es una referencia a pecado grave y enraizado que ata a las personas aún después de convertirse. Estas iniquidades son identificadas como ataduras heredadas de los antepasados. Lo que más me llama la atención es que los cristianos, después de ser convertidos y lavados por la sangre de Cristo, son expuestos a dichas maldiciones y que para salir de ellas les es necesario pasar por una sección para renunciar a dichas iniquidades. El principal método de limpieza en contra de la maldición generacional es la de descubrir y quebrantar por medio de la repetición de oraciones. En segundo lugar, para que la diagnosis sea descubierta, se debe acudir única y exclusivamente a alguien que tenga un ministerio de liberación, que de paso no aparece en la Biblia por ningún lado el ministerio de liberación. Son los únicos, según ellos, que te pueden evaluar. Nadie más lo puede hacer, ya que esto es como una especie de especialidad. En tercer lugar, es necesario que la persona que va a ser tratada deba traer un antecedente de iniquidad cometida por sus ancestros. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si la persona fue adoptada y no conoce su familia natal? ¿Vivirá todo el tiempo con esa maldición generacional? Y si el chico o la chica no fue adoptado, pero fue una inseminación artificial, ¿qué pasaría con esa persona? No podrá ser liberado nunca, porque no trae una lista de los pecados de abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, recontratatarabuelo por allá. Esa es la otra, ¿no? Ahora, otro de los graves errores de esta doctrina y de los que la enseñan es que los pasajes que utilizan, oiga lo que viene, son totalmente tergiversados y sacados de contexto. Por ejemplo, Éxodo 25 y 34:7. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 34:7, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo primero que debemos tener claro es que el término en hebreo que se utilizó en Éxodo 25 para referirse a la maldad es el mismo que se utilizó en Éxodo 34:7 para hacer referencia a la iniquidad. Lo segundo es que visitar la maldad o la iniquidad significa que el castigo severo de parte de Dios pasaría de generación en generación por causa del pecado transferido a las generaciones y que por causa del pecado transferido por un patrón de conducta, los tales aborrecen a Dios. Es decir, la visita de Dios viene sobre los que continuamente, apartados de Él, cuando alguien se arrepiente y renuncia al pecado e iniquidad al no seguir los pasos de sus antepasados, entonces la bendición de Dios estaba disponible hasta 1000 generaciones.
Es decir, lo que acabamos de decir, la visita de Dios sobre los pecados, tiene que ver cuando la persona permanecía incrédula, cuando la persona permanecía dando la espalda a Dios, cuando la persona persistía en rechazar la oferta de Dios. Pero cuando el hombre, esto sucedía hasta la cuarta generación, pero cuando el hombre determinaba obedecer a Dios, aceptar su palabra y caminar en sus mandamientos, la bendición estaba sobre esta gente hasta 1000 generaciones. Ahora, ¿qué diferencia hay entre 4 y 1000 generaciones? Unas cuantas, ¿verdad? Quiere decir que la bendición es más potente hacia los que creen en Él que hacia los que no creen. Y el pecado de iniquidad es incredulidad, que es lo que podíamos llamar el pecado original, que es el único pecado que nos llevaba rumbo al infierno. ¿Sí? Ahora, la iglesia está en pecado. Si está en pecado, no es iglesia. Todo el que está en pecado no es iglesia. Ahora, todo el que decidió aceptar el plan de salvación dejó de ser mundo y pasó a ser iglesia. Eso es lo que muchos no aceptan todavía. Según lo que hemos analizado, dichas iniquidades es un problema de conducta que se aprende y no es algo genético que se hereda. La conducta externa de los padres tiene influencia sobre los hijos, sí, sin duda. El ejemplo bueno o malo de los padres afecta a los hijos, pero eso está muy lejos de decir que los pecados e iniquidades son heredados o traspasados por una vida genética o reproductiva. Lo que sí es transferible desde el punto de vista genético son las enfermedades, lo cual ha sido demostrado por la ciencia, pero esa es una maldición que se quebrantó, óigame, que se quebrantó en la cruz por causa del pacto de sangre. Yo no soy heredero de mamá y papá, yo soy heredero de Dios y coheredero en Cristo Jesús. Y la sanidad es una herencia de la cual puedo disfrutar según el profeta Isaías. Ya Dios en Cristo, mediante el Espíritu Santo, se llevó mis iniquidades. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Dónde está eso? Isaías 53:11. Reitero, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Nosotros. Y llevará las iniquidades de ellos. Ahora mi pregunta es, si Cristo llevó mis iniquidades, ¿por qué yo tengo que seguirlas llevando? Si alguien pagó mi deuda, ¿yo sigo debiendo la deuda? No. Si alguien la pagó, yo no la puedo seguir llevando. Si alguien murió en mi lugar, ¿por qué yo tengo que seguir muerto? Ahora, si Jesús llevó mis pecados y mis iniquidades, entonces, ¿a qué tengo que renunciar? ¿Podrá un hombre complementar lo que Jesús hizo? Por supuesto que no. Complementar por completo lo que Jesús hizo por completo en la cruz. Por otra parte, hay que entender que por causa del nuevo pacto que se dio en Jesús, los hijos quedaron libres de las consecuencias que pudieran venir por causa de las desobediencias de los padres. De esta forma lo reveló el profeta Jeremías. Vamos a preguntarle a Jeremías, vamos a conversar con Jeremías 31, 27 y 30. He aquí vienen días, declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, que estaban divididas, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar,
para derrocar, para destruir y para traer calamidad. Así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán denteras. ¿Sí? Eso, y no estamos hablando de uvas ni de dentera, estamos hablando de pecado, de iniquidad. Ahora, en conclusión, la Biblia, y muy específicamente en todo el Nuevo Testamento, no nos ofrece indicativo alguno, ni por ejemplo, ni por orden, ni por advertencia, ni por implicación de que los cristianos nacidos de nuevo han estado o estén o estarán alguna vez bajo el poder de alguna maldición. Por lo tanto, se debe rechazar tal idea y doctrina y considerarla como falsa. Los apóstoles que fueron seguidores de la doctrina de Cristo estuvieron en sus enseñanzas en total contraste con dicha doctrina. Pablo en Colosenses dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo, oiga, aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha, el cual nos ha librado, no que nos va a librar, ya nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, en quien tenemos presente redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:12 y 14. Y cierro con esto. Segunda a Corintios 5:17. ¿Alguien puede buscarlo por ahí? Suéltelo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no va a ser, es. Las cosas viejas pasaron. ¿He aquí alguna? Ajá. Entonces, puedo decir con satisfacción que Dios tiene 3 creaciones dentro de la raza humana. Eva y Adán, que fueron los primeros que hizo. De ahí viene todo el resto de la raza humana. Un día por allá, Dios determinó levantar una nueva, no una nueva generación, pero sí un nuevo pueblo que lo quiso hacer modelo para modelar delante de todos los pueblos y escogió, iraquíes. No, perdón, sí, iraquíes. ¿Quién? Abraham, Ur de los Caldeos, Irak. La esposa de José, egipcia. La ramera, el pueblo. Jericó. La otra que le dijo a la suegra, tu Dios será mi Dios y donde tú vivas yo viviré y cuando tú te mueras yo me moriré. La moabita. 4 pueblos, claro, de los cuales Dios escogió gente para levantar una nación llamada Israel. Son más. Entonces, esa nación que Dios determinó escoger, le puso un nombre, Israel. Pero permítanme hablar como un legalista que no lo soy, pero voy a hacer las veces de legalista hoy. ¿Qué nace de un iraquí? ¿Iraquíes o no? ¿Qué nace de un egipcio? Egipcio. ¿Qué nace de un de uno de Jericó? Jericoitas. ¿Y qué nace de un moabita? Moabita, señoras y señores. Entonces Israel no existe. Porque todas estas descendencias componen pueblos. Pero Dios le dio una palabra a un hombre. Y dijo de ti, y amontonó gente, juntó gente para hacer una nación. Entonces, si reconocemos esa nación que Dios estableció allá para hacerla modelo, ¿por qué no reconocemos esta nueva creación? ¿Qué dice Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Qué es criatura? Nueva creación.
Nueva criatura es. Y el término que utilizó es kaino. El término kaino es que agarramos este vaso, lo rompemos por aquí, le quitamos la oreja, lo tiramos por ahí, pero se lo damos a uno que lo remendó y lo puso igualito como nuevo y no los trajo. No. El término kaino es que buscan barro nuevo, pintura nueva, y me traen uno hecho de barro del que no se había hecho. Este, por mucho que sea, remendado. Y remendado no es nuevo. Entonces el término kaino es algo que se hizo de lo que no existía, de lo que no se había hecho. Entonces Dios tiene tres pueblos. Los gentiles, que fue lo primero que hizo, Israel, que es lo segundo que hizo, y la iglesia, que es lo tercero que hizo. Todo el que acepta a Jesús como su Salvador para Dios de Israel deja de ser israelí y pasa a ser iglesia. Y todo el gentil que entrega su vida a Jesús para Dios deja de ser gentil y pasa a ser iglesia. Por lo tanto, la iglesia ni es Israel ni es gentil. Somos hijos y somos una nueva creación. Ahora, templo y morada del Espíritu, con mejores y nuevas promesas. En el caso de los que estemos vivos hasta que Cristo venga, seremos esto corruptible que tiene que ver con el alma, será vestido de incorrupción, y esto mortal, que es lo único que tenemos que se muere, el cuerpo, será vestido de inmortalidad. ¿Por qué, Pablo, no me hablas del espíritu? Me hablaste de la mente que se corrompe, me hablaste del cuerpo que es mortal. Mortal, Pablo, ¿por qué no me hablas del espíritu? Porque ya te dije en Colosenses 2:10 que no necesitamos más nada. Los que estamos en Cristo estamos espiritualmente perfectos. Tenemos vida eterna. Somos parte del cuerpo de Cristo. Todos juntos conformamos el cuerpo de Cristo. Y pregunto, ¿el cuerpo de Cristo está en pecado? ¿El cuerpo de Cristo está enfermo? ¿El cuerpo de Cristo está expuesto a condenación? No. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque somos nueva criatura. Ahora, eso es la posición que se nos ha dado. Por lo tanto, nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la posición que nosotros tenemos. No hay maldiciones generacionales para nosotros.